Las fracciones. Las fracciones son dos cantidades separadas por una línea horizontal. Presenta una partición o parte de una unidad. Aprendiendo más sobre las fracciones, aquí encontramos unos juegos interactivos donde los niños pueden entrar para explorar y mirar cada uno de los juegos para así apropiarse más acerca de las fracciones. Aquí podemos ver fracciones básicas, fracciones equivalentes, suma de fracciones y resta de fracciones y fichas de fracciones. Y es muy didáctico para que los niños vayan practicando y participando en este proceso. También podemos ver que las fracciones se representan de diferentes formas, ¿cierto? Pero antes podemos ver que tiene dos términos, que es el numerador, que es el que indica en las partes que se hace referencia, ¿cierto? Y tenemos el denominador que indica en las partes que se divide. Y aquí podemos observar cómo se representa. Podemos ver lo que es por semirrecta y también lo podemos ver con partes circulares o también por barras. Y aquí podemos ver varios ejemplos de cómo se pueden representar las fracciones. También las fracciones, hay dos tipos de fracciones que son las fracciones propias e impropias. Las propias son las que el numerador es mayor que el denominador y las impropias que el numerador es mayor que el denominador. Aquí estamos viendo un ejemplo que las propias son, un ejemplo, 2/4 y las impropias 5/4. También las fracciones son heterogéneas y homogéneas. Las fracciones homogéneas tienen igual denominador. En la suma y resta, el procedimiento es el siguiente. Se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos 2/8 más 1/8. O sea, se suman los numeradores. 2 más 1, 3 y se deja el mismo denominador. Igualmente con la resta. Entonces 5/8 menos 1/8. Al 5 le quitamos 1, nos da 4 y dejamos el mismo denominador. En las fracciones heterogéneas tienen diferente denominador. Para realizar estas operaciones de suma y resta, lo que hacemos es multiplicar en cruz, como vemos el ejemplo. 3 por 5, 15 y 7 por 8. Y se multiplican los denominadores, 7 por 5, 7 por 5. Entonces aquí ya se hace el procedimiento, cuánto da el 3 por 5, 15 y 7 por 8, 56, se suman. Y si se puede simplificar, se hace o si no, se deja de igual manera. ¿Qué se hace con las restas? Se hace el mismo procedimiento, lo único que varía es el signo, ¿cierto? Que multiplicamos el numerador por el denominador y el denominador por el numerador y se multiplican los numeradores. También hay un proceso cuando hay más de dos fracciones, o sea, aquí podemos ver un ejemplo de 3. ¿Qué hacemos? Sacamos el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre 5, 8 y 2. Entonces hacemos el procedimiento, comenzamos a sacar el mínimo común múltiplo y nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo entre 5, 8 y 2 es 40. Y entonces aquí vemos, entonces un número que multiplicado por 5 me dé 40. Y entonces vemos que 5 por 8, 40. Y entonces lo multiplicamos por el numerador. Y es el ejemplo que estamos viendo ahí, 8 por 2. Y así hacemos sucesivamente con los demás denominadores. Vemos acá el 8, ¿cierto? Un número que multiplicado nos dé 40, vemos que es el 5. Y lo multiplicamos por el numerador que es 3. Ahora vemos un número que multiplicado por 2 nos dé 40 y vemos que es 20
y lo multiplicamos por el numerador que es 3. Luego realizamos las multiplicaciones y las vemos acá que 8 por 2, 16, 5 por 3, 15 y 20 por 3, 60 y el denominador que es 40. Vemos que nos da este resultado y no se puede simplificar. De esa manera es que hacemos cuando hay más de 3 términos. En la multiplicación, en heterogénea y la homogénea hay multiplicación y división. Para hacer la multiplicación la multiplicamos de frente, ¿cierto? Numerador por numerador. Vemos ahí 3 por 4, 12 y denominador por denominador 5 por 7, 35. ¿Qué vemos en la división? Que hacemos una multiplicación en cruz y vamos a ver el ejemplo. 4 por 9, vemos ahí, y 5 por 3, ¿cierto? Entonces estamos colocando y hacemos la operación 4 por 9, 36, 5 por 3, 15 y de esa manera nos queda la división. Si podemos simplificarlo lo hacemos, si no lo dejamos de esa manera. También podemos dentro de las fracciones ver los números mixtos, que se expresan en cantidades enteras y fracciones. Siempre que un número mixto es una fracción impropia. Vemos que 10 sextos lo podemos representar que hay una parte entera, ¿cierto? Y vemos que hay una fracción que está dividida en 6 y tomamos 4, o sea que queda en la parte entera que es 1 y 4 sextos. Lo vemos ahí con el segundo ejemplo, que son 2 partes enteras, y vemos que estamos tomando una de un cuarto que tenemos ahí. Igualmente, sucesivamente vemos con 8 octavos, que hay una parte entera, y está 3 octavos, que es la fracción. También podemos ver que hay fracciones equivalentes, y hay dos formas de hacer fracciones equivalentes. Cuando se hace la amplificación y la simplificación. ¿Qué es cuando se hace la amplificación? Es cuando se obtiene de multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Vamos a ver el ejemplo. Aquí vemos que estamos multiplicando por 3, 3 por 3, 9 y 4 por 3, 12. Y así sucesivamente estamos haciendo 9 por 2 y 12 por 2. Esa es la forma para hacer la amplificación. Y para hacer la simplificación vamos a trabajar con la división. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿cierto? Vemos que colocamos en el numerador y en el denominador el mismo número. Hacemos la división, 42 dividido en 2 nos da 21 y 56 dividido en 2 nos da 28. Y así sucesivamente para obtener la simplificación. Y con eso concluimos el tema de las fracciones.